Bueno, buenos días. Ya son las 8. Vamos a iniciar la sesión del día de hoy. Hoy voy a presentar el artículo que se denomina Subtipos clínicos de asma neutrofílica, un análisis de grupos de la red de Australasia Asma Grave. Agradezco a la doctora Maricela Hernández Robles por la asesoría y mi nombre es Silvia Rosario Avilés Vargas, soy residente de primer año de alergias e inmunología clínica. Entonces, se publicó en la revista de alergia y inmunología clínica en la práctica y esta revista tiene un factor de impacto de 9.4. Se publicó en marzo del 2024, o sea, es reciente. El actor principal se llama Lee Suek-hee, que es del Departamento de Medicina Respiratoria y Cuidados Intensivos en el Centro de Investigación Clínica de Enfermedades Respiratorias y pertenece al Hospital de China Occidental, Universidad de Tsinghua, Chengdu, en China. Bueno, a modo de introducción, ellos establecen que el asma, como sabemos, es una enfermedad heterogénea con múltiples fenotipos y diversas características clínicas, que la identificación de diferentes fenotipos mejora nuestra comprensión de la patología, de la patogénesis del asma y lleva enfoques más dirigidos y específicos en el tratamiento a estos pacientes. El asma se puede clasificar en 4 fenotipos inflamatorios basados en la proporción de eosinófilos y neutrófilos que encontremos en el esputo. Entonces, asma eosinofílica, asma neutrofílica, también se puede dividir en asma granulocítica mixta y asma pausigranulocítica. El asma, bueno, ya como sabemos, el asma eosinofílica es muy heterogénea. Existen subtipos y grupos alérgicos y no alérgicos. Por ejemplo, las personas con niveles más bajos de eosinófilos en sangre y asma más grave o moderada. Y también está el grupo de pacientes fumadores con obstrucción persistente de las vías respiratorias y eosinofilia moderada. También individuos con los niveles más altos de eosinófilos en sangre que sí tienen buena respuesta al tratamiento. Por su parte, el asma pausigranulocítica también es un fenómeno inflamatorio heterogéneo que también tiene diferentes tipos. Está el leve, también la que presenta disfunción psicológica o rinoconjuntivitis y otras enfermedades alérgicas, y el asma pausigranulocítica que está asociada al tabaquismo. Conocer la heterogeneidad y complejidad del asma nos puede ayudar también a tratar a estos pacientes dirigidamente. Por su parte, el asma neutrofílica representa del 20 al 30% de todos los casos de asma, que se ha visto que puede llegar a representar hasta el 50% de los casos de asma grave. Y esos pacientes se van a caracterizar porque tienen diferentes perfiles como consumo de cigarrillos, obstrucción, se puede encontrar en ellos obstrucción del flujo de aire aumentada, exacerbaciones frecuentes, resistencia a los glucocorticoides y niveles elevados de interleucina 1 beta o interleucina 8 en los esputos. También hay características demográficas y clínicas que se asocian con la neutrofilia en las vías respiratorias, como por ejemplo la edad, el consumo de cigarrillos, la obesidad y comorbilidades como infecciones respiratorias y otros pacientes que presentan resistencia a la insulina. Entonces, como vemos, el asma neutrofílica puede no ser un fenotipo homogéneo y puede estar compuesto por diferentes subtipos. Entender mejor la heterogeneidad del fenotipo de asma neutrofílica puede conducir a una mejor comprensión de este tipo de asma. Es por esto que en este estudio se plantea esta hipótesis en la cual los pacientes con asma neutrofílica podrían ser clasificados en varios grupos según características fisiológicas y clínicas distintas. Entonces, se realizó un análisis jerárquico de grupos no supervisados. Se observó la estabilidad del asma neutrofílica en estos grupos identificados, lo cual puede tener implicaciones potenciales para el manejo individual de esos pacientes y en la práctica clínica en el manejo del asma. Sobre la metodología, en realidad sí fue un poquito complejo porque diseñaron, bueno, se basó en una cohorte prospectiva con selección de una población china, la cual pertenece a la red
de asma grave de Australasia. Pero diseñaron el estudio en 4 partes. Primero, la primera parte, que es un estudio transversal que evaluó a pacientes con asma neutrofílica en la línea de base para identificar grupos por un análisis jerárquico y determinar diferentes agrupaciones según sus características. Esta es la primera parte, como vemos aquí. Después, la parte 2, que es esta, se le dio seguimiento a estos pacientes por por 12 meses para evaluar el riesgo futuro de exacerbaciones del asma. Eso fue un estudio de corte. Y por la parte 3, que es un estudio transversal, que lo que se hizo fue que probó los grupos que ya se habían identificado y se probó mediante un análisis de árbol. Después, la parte 4, que en lo que se realizó fue un post-hoc para investigar la estabilidad de la inflamación neutrofílica en estos pacientes y se siguió durante un mes más con muestras de esputo. Después ahorita lo vamos a ver. Entonces, los pacientes con asma neutrofílica se dividieron en, primero, un conjunto de entrenamiento, que es la parte 1. Sí, no, quiero que vea cómo lo hago. Y después en una validación, que es la parte 3. Se dio una división aleatoria de 7 a 3 con el uso del método del muestra al azar y el conjunto de entrenamiento, o sea, el 1, para explorar la heterogeneidad, y el conjunto de validación, el 3, nos permite para la validación para evaluar la robustez. Entonces, también se aprobó el estudio por el Comité de Revisión Institucional del Hospital West de China y se fue aprobado por el Comité Científico de este hospital y todos los participantes tenían su consentimiento informado. Ok, entonces, como un resumen, primero eran 790 pacientes con asma, de los cuales 201 se encontró que sí tenían asma neutrofílica y inicialmente por un método aleatorio y por jerarquías se estableció en los 3 grupos, que ahora los vamos a ver más adelante. Y estos grupos se le dio seguimiento en el grupo 2 por 12 meses eh, para ver, por 12 meses para ver la gravedad que podían tener los diferentes grupos. El grupo 3, que fue donde se hizo el análisis de árbol para darle validad a los 3 grupos, y el grupo 4, donde para ver la persistencia de la neutrofilia, que se valoró un mes más con pruebas de esputo. Entonces, los participantes son asmáticos con antecedentes de síntomas respiratorios de obstrucción del flujo de aire o hiperactividad, mayores de 18 años, que consultaban a la clínica del Hospital de West en China, y se hizo el estudio de marzo del 2014 hasta junio del 2020. Se reclutaron. Los participantes, en la parte 1, se les invitó a participar en la corte longitudinal y se les dio seguimiento en los meses, un mes, 3, 6, 9 y 12 meses después. En la parte 4 se escribió a los pacientes que asistieron a las visitas 1 y visitas 2. Ahora vamos a verlas, y los cuales continuaron con terapia para el asma estable durante un mes más. Ellos definieron, se clasifican los fenotipos en 4 fenotipos según el encuentro de células inflamatorias del esputo inducido. Entonces tenemos que asma neutrofílica, los neutrófilos van a ser de 61% o más y los eosinófilos de 3% o menos. El asma eosinofílica van a tener neutrófilos menores de 61% y eosinófilos mayores del 3%. El asma granulocítica mixta, los neutrófilos van a ser mayores del 61% y los eosinófilos también. Y por último, en el asma Pauci granulocítica, los neutrófilos y los eosinófilos, los neutrófilos menores del 61% y los eosinófilos menores del 3%. Para la recolección de datos y la evaluación, se hizo una evaluación multidimensional de cada participante. Se recopiló información sociodemográfica inicialmente, después su historia de asma, uso de medicamentos, exacerbaciones previas, comorbilidades, datos de la espirometría, antecedentes de atopia, síntomas de ansiedad o depresión, su adecuado o no adecuado control del asma, resultados de muestras de sangre,
y a todos los participantes se les pidió que suspendieran el tratamiento, del tratamiento y los rescates. Entonces, la atopia en estos pacientes, que fue uno de las evaluaciones, se identificó mediante al menos una prueba cutánea positiva para extractos del alergeno comunes. Después, para evaluar el control del asma, se usó el ACT y el cuestionario de control de asma y el cuestionario de calidad del asma. Y todos los participantes inscritos se sometieron a una inducción de esputo en la primera visita. Sobre el manejo que recibieron, todos los participantes en la parte 3 y 4 del estudio recibieron tratamiento para el asma según las guías GINA y se recomendó corticosteroides inhalados y formoterol en un solo inhalador. Entonces recibieron budesonida, formoterol y beclometasona, formoterol. Igual, las observaciones que presentaron se trataron igual según el GINA. Para la selección y evaluación de variables, para el análisis de agrupamiento, se utilizó una evaluación estándar de las características del asma, donde al inicio habían 27 variables, y se utilizó una prueba aleatoria del Little para investigar el mecanismo de los datos faltantes en estos pacientes. También se empleó métodos de imputación múltiple para imputar también las variables que estaban faltantes. Como resultados futuros, en subtipos específicos de asma neutrofílica, podemos tener que incluyen exacerbaciones moderadas a graves, que es cuando los pacientes tuvieron visitas no programadas a sala de emergencias, hospitalizaciones, o tuvieron que ir a la unidad de cuidados intensivos. Después, exacerbaciones moderadas, que según la Sociedad Americana de Tórax y Sociedad Respiratoria Europea, es un evento en que el momento que se reconoce debería resultar en un cambio temporal en el tratamiento para evitar que pase a más. Y por último, exacerbación grave de asma, que sí amerita una acción urgente para prevenir resultados graves, incluyendo visitas a la sala de emergencias, hospitalización o admisión en la unidad de cuidados intensivos, uso de corticosteroides sistémicos y durante al menos 3 días. Para la estabilidad del del fenotipo de asma neutrofílica, en la parte 4 del estudio fue donde se analizó la proporción de variaciones del fenotipo inflamatorio entre los grupos para explorar la estabilidad del fenotipo mediante el diagrama de Sankey, que comparó los cambios en las células del esputo en los grupos identificados antes y un mes después de recibir el tratamiento controlado. Entonces, en la visita 1 se les tomó una muestra y recibieron un mes de tratamiento controlado extra fuera del estudio del grupo 1, y después se volvieron a tomar muestras del esputo. Para el análisis estadístico, las variables continuas se expresan como medias, desviaciones estándares o medianas. Para comparaciones se utilizó la prueba de test students, la prueba de Main-Whitley, el análisis de varianza o la prueba de Creutzfeldt-Jakob. Y las variables categóricas se expresaron como frecuencias o proporciones. Para comparaciones se empleó la prueba de chi cuadrado o la prueba de Extra-Fisher. Las diferencias menos significativas se utilizó para comparación múltiples como prueba del post-hoc, que es la que se utilizó en el grupo 4. Y se llevó a cabo el análisis estadístico con el paquete estadístico de las ciencias sociales en su versión 22.0. Un valor de P de 2 colas menor de 0.5 se consideró significativamente estadística. Ahora sí, para los resultados, primero se dio la selección de variables, se seleccionó 11 variables para el análisis de los agrupamientos, como la edad, el sexo, el índice de masa corporal, la duración del asma, el estado de tabaquismo, la puntuación del ACT, los síntomas de ansiedad, depresión o comorbilidades, y un FEV1 predicho, pre-broncodilatador, recuento de eosinófilos en sangre periférica, recuento de neutrófilos de sangre periférica y dosis de esteroides inhalados. Para las características de los pacientes, como vimos al principio, eran 790 pacientes con diagnóstico de asma, 201 fueron elegidos dentro del grupo de asma neutrofílica, y el grupo 1 se asignaron al azar 149 pacientes, y en el grupo 2 del estudio 52 pacientes. Para el análisis de los grupos,
Con las diferentes pruebas estadísticas se vio que tenían una adecuada agrupación en tres grupos diferentes, y para lo cual se realizó un dendrograma para evaluar por jerarquías y sus características en qué grupo pertenecían. Entonces, puse estos colores porque el grupo 1 son los que están en azul, que se caracterizó por un predominio de mujeres no fumadoras con asma bien controlada. El grupo 2, que son los amarillos, son individuos con síntomas comórbidos de ansiedad y depresión, y que ellos presentaban un asma mal controlada. Y el grupo 3, que son los verdes, son hombres mayores fumadores con asma de inicio tardío. Entonces, los grupos igual, los azules, que eran el 1, las mujeres, bueno, era predominio de mujeres no fumadoras con asma bien controladas, representaban 66.4 de la muestra total, y el 73.7 eran mujeres. La mayoría de los participantes eran no fumadores, 91 de ellos, y el ACT medio de este grupo era de 21. Entonces se catalogó como un asma bien controlada. La duración, además eran pacientes que tenían asma de larga duración, y la obstrucción de las vías respiratorias era menos grave en ellos. Después el grupo 2, que son individuos con síntomas comórbidos de ansiedad, depresión, con asma mal controlada. Esta fue una muestra más pequeña, eran 10.7 del total de los pacientes con asma neutrofílica, y estos grupos se caracterizó por ansiedad, depresión, y que estaba presente en una proporción mayor que en el grupo 1 y en el 3. El ACT era más bajo que en los grupos 1 y 3 también, y todos los participantes tenían asma no controlada o parcial controlada. El 81.3% también asoció rinoconjuntivitis u otras enfermedades alérgicas. Por otra parte, el grupo 3, que eran hombres mayores, fumadores y con asma de inicio tardío. Este grupo, en ellos, el 94.12% eran hombres con una edad más tardía del inicio del asma, y el 97.1% de este grupo eran fumadores, con una media de paquete año de tabaquismo de 31, y tenían una peor obstrucción de las vías respiratorias. Como resultados de los tres grupos, para validar el riesgo futuro diferencial del asma dentro de los grupos ya predefinidos, se llevó a cabo un estudio de corte longitudinal de 12 meses, que es la parte 2 del estudio. Entonces, el 89.2% completaron el seguimiento a los 12 meses, y se vio que mayor proporción de pacientes experimentó exacerbaciones graves de asma en el grupo 2. Al finalizar el periodo de 12 meses, el grupo 1, el 12.5% tuvieron paciente con asma graves, y el grupo 2 fue el que más presentó, con 21.43% de sus participantes tenían asma grave. Y el grupo 3, 19. Entonces se vio que el mejor controlado fue el grupo 1 y el peor fue el grupo 2. Para la validación de los grupos identificados se realizó el análisis de árbol, que se desarrolló un diagrama de árbol para predecir la asignación de grupos de estos pacientes, con solo dos variables, que eran el hábito de fumar y si tenían algún síntomas de depresión o de asma. Se analizó que el 92.6, perdón, sí, el 92.6 de los participantes podría ser asignado al grupo correcto mediante este análisis, y se identificaron igual los tres grupos que ya vimos antes. Con el cambio de fenotipo inflamatorio y estabilidad del asma neutrofílica, de los 149 pacientes, 91 de la parte 1 del estudio se sometieron a una inducción de esputo exitoso en las visitas 1 y 2. 53 pacientes no lo hicieron en la visita 2, entonces se excluyeron de esta parte del estudio, y la estabilidad del fenotipo de asma neutrofílica se encontró con una importante diferencia entre los tres grupos en los tres grupos predichos después de un mes de tratamiento estable. Entonces lo que se vio fue que en el grupo 1 el 66.7 de los pacientes, y en el grupo 3 el 60.3 cambiaron a otro fenotipo después de analizar el esputo en la segunda visita, de tener un mes completo de tratamiento.
pero sin embargo en el grupo 2, solo el 12.5% de los pacientes cambiaron a un asma pausigranulocítica. Entonces se vio que este grupo era más estable durante todo el tratamiento. Al principio del tratamiento no hubo diferencia entre los neutrófilos, eosinófilos, linfocitos y de los tres grupos. Sin embargo, un mes después del tratamiento estable, los recuentos totales de células del esputo inducido y los porcentajes de neutrófilos se encontraron con importante diferencia entre los tres grupos. Entonces, los neutrófilos, por ejemplo, en el grupo 1, al finalizar del mes, sí disminuyeron bastante y fue significativo, principalmente en el grupo 1, en la segunda visita. Entonces, el análisis de correlación mostró que el porcentaje de neutrófilos en el esputo tuvo relación también con la edad, el tabaquismo, rinoconjuntivitis y otras enfermedades alérgicas. Entonces, ya para iniciar la discusión, es el primer estudio que utiliza análisis de conglomerados para agrupar a pacientes con asma neutrofílica. Como resultado, se identificaron tres grupos en un entorno del mundo real. El primero que vimos, predominio de mujeres no fumadoras con asma bien controlada. El segundo, individuos con síntomas comórbidos de ansiedad, depresión, con asma mal controlada. Y el tercero, hombres mayores fumadores con asma de inicio tardío. La mayor parte del cargo del uso de atención médica, debido a un mayor riesgo de exacerbación grave, se observó en el grupo 2, que son los pacientes con síntomas comórbidos de ansiedad y depresión. Son los que tenían más exacerbaciones y peor control. Después, el cambio de un fenotipo inflamatorio a otro implica que la inflamación con neutrofilia podría convertirse en otros perfiles celulares de inflamación durante el manejo. Por ejemplo, pero sin embargo el grupo 2 son los síntomas, el grupo que presentó síntomas comórbidos de ansiedad y depresión con un nivel poco controlado, parece ser el grupo más estable, donde al cabo de un mes no hubo cambios en su clasificación. Y el grupo 3, se vio que se asemeja al EPOC, porque son pacientes con antecedente de tabaquismo en una edad avanzada, limitación en el flujo de aire y se sospecha que puede ser un subtipo de asma neutrofílica con síndrome de superposición de asma por enfermedad obstructiva crónica también. ¿Sí? Entonces, este estudio indica que el asma neutrofílica es heterogénea y puede dividirse en diferentes subtipos que se distinguen por características distintas. Eso tiene una importancia en la clínica, principalmente en la práctica, porque nos ayuda a identificar y tratar diferentes cada paciente. Y el asma neutrofílica es con síntomas comórbidos de ansiedad y depresión y un control deficiente es un subtipo pequeño, pero fue el más estable con la mayor carga de atención médica. También diferentes niveles de control de asma. Se identificaron diferentes niveles de control de asma en los tres grupos identificados. El grupo 2 tenía un control de síntomas más deficientes, con un ACT menor de 20 y un subtipo de asma neutrofílica no controlado. Se demostró que ciertos rasgos se podían correlacionar con el control del asma y las exacerbaciones. En primer lugar, la adherencia al tratamiento. Sin embargo, en este estudio, ellos definen que sí hubo una buena adherencia y se cree que la adherencia no explicó la heterogeneidad del asma neutrofílica en este estudio. Después, la condición de salud mental o la ansiedad y depresión sí puede afectar el control del asma y las exacerbaciones. De los síntomas de ansiedad y depresión se correlaciona con la inflamación no tipo 2 que conduce a una respuesta deficiente del tratamiento. Para el asma, los síntomas depresivos asociados con la liberación de interleucina 1 beta y factor de necrosis tumoral alfa se correlacionó con una respuesta broncodilatadora deteriorada e inflamación de las vías respiratorias de las vías respiratorias neutrófilas en el asma. Y el grupo 2, se puede decir que es un subtipo neuropsicológico en la heterogeneidad del asma neutrofílica.
Después también otros niveles de, bueno, los niveles de control también se puede explicar por otros rasgos como el tabaquismo y la data. El tabaquismo se asoció con peores resultados clínicos, deterioro de la función pulmonar y una menor sensibilidad a los corticosteroides en el asma. Esto por el estrés oxidativo y una relación reducida de receptor de glucocorticoides en macrófagos y neutrófilos activados. De la misma forma, la edad se asoció con los neutrófilos en el esputo, un rasgo importante en la predicción de peores resultados en el asma. Con una obstrucción de las vías respiratorias, una respuesta reducida al tratamiento para el asma y un aumento en las exacerbaciones. Que este fue el grupo 3, que eran mayores. Casi todos los fumadores requerían dosis medias o altas de glucocorticoides, lo que podría representar un subtipo, que fue el que hablamos antes del síndrome de superposición asma con la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y en la heterogeneidad del asma también. Y, bueno, este casi no se ve también, pero el estudio también muestra que la heterogeneidad en el asma neutrofílica puede caracterizarse de una manera útil mediante la evaluación de las comorbilidades, como síntomas de ansiedad, depresión, factores de riesgo como el tabaquismo y relación con el riesgo de futuras exacerbaciones en el asma. Estas variables nos proporcionan un método en la clínica útil para evaluar la heterogeneidad de los subtipos inflamatorios del asma, en particular del asma neutrofílica. También se identificaron algunas diferencias que se asocian con los neutrófilos en el esputo que pueden explicar los cambios en los fenotipos inflamatorios que se dieron con la valoración en el mes posterior. Y una que ellos refieren es los patógenos de los bacterias o los virus que tienen un efecto importante en la neutrofilia del esputo en el asma, y ya que estas infecciones se asocian con leucocitosis circulante en sangre. Y los porcentajes de neutrófilos y linfocitos en la sangre se observaron con importante disminución entre los tres grupos en su segunda valoración, que sugiere que la infección por patógenos puede diferir entre los tres grupos, con el grupo 1 que tuvo el porcentaje más alto de neutrófilos en sangre, con neutrófilos que fue transitorio en el esputo, porque fue el que ya en la segunda valoración habían disminuido bastante. Otras cosas que pueden influir es la contaminación. La neutrofilia de las vías respiratorias tiene relación con exposiciones ambientales. Que ya es conocido que si viven cerca de alguna avenida principal, así pueden tener mayor número de neutrófilos. Sin embargo, esto no se analizó, estas características no se analizaron en el estudio. Por otra parte, también el estrés psicológico se vinculó a una morbilidad y mortalidad mayor en el asma, con aumento en la respuesta inflamatoria de las vías respiratorias, tanto neutrofílica como eosinofílica, y la obesidad y la edad también tuvieron una relación con los neutrófilos de la vida, con aumento en las vías respiratorias superiores. Bueno, este estudio también tiene algunas limitaciones. Primero, que no se pudo evitar el sesgo, a pesar de que se usaron múltiples programas estadísticos, y también se investigó una población china pequeña, nada más, no se puede extender a otras poblaciones. Solo se midió 2 muestras consecutivas de esputo cada mes, lo que pudo subestimar la tasa de variabilidad del fenotipo. No se realizó un análisis caudal de los resultados del asma y puede tener sesgo subjetivo en el recuento celular diferencial del esputo, ya que se hizo de forma manual. Como conclusiones, es el primer estudio en identificar la heterogeneidad del asma neutrofílica con uso de análisis de conglomerados en un entorno del mundo real. Los hallazgos demostraron que el asma neutrofílica se puede dividir en 3 grupos basados en características fisiológicas y clínicas distintas. El grupo 1 se caracterizó por un subtipo leve, transitorio de asma neutrofílica con cambios significativos en el patrón de granulocitos, y el conglomerado 2 con un subtipo de asma neutrofílica no controlada y estable, caracterizada por síntomas de ansiedad, depresión, con peores resultados del asma. Y casi todos los pacientes en el grupo 3 eran fumadores con obstrucción fija de las vías respiratorias, lo que podría representar un subtipo de superposición entre asma y EPOC, y estos hallazgos tienen importancia clínica para la evaluación y el manejo individual de los pacientes con asma neutrofílica ya en la práctica clínica. Ok, ahora pasamos a la lista de revisión. ¿Por qué se realizó el estudio?
para investigar la heterogeneidad del asma neutrofílica en pacientes con asma bien caracterizada e identificar grupos únicos de pacientes con asma neutrofílica. ¿Qué tipo de estudio se realizó? Bueno, se basó en una corte prospectiva que sí fue apropiado el diseño del estudio para el amplio campo de investigación, sin embargo, sí fue confuso un poquito y sí hubo mucho sesgo. ¿Fue ético el estudio? Bueno, se observó el consentimiento, sí se realizó el consentimiento informado por escrito a todos los participantes antes de iniciar el estudio. ¿Fue original? Sí, es el primer estudio que se utiliza el análisis de conglomerados para agrupar a los pacientes con asma neutrofílica, validar los subtipos identificados y asociados a los diferentes resultados. El estudio sobre pacientes con asma mayores de 18 años que se identificaron con asma neutrofílica. ¿Cómo se reclutaron los pacientes? Ellos eran pacientes que consultaban a la clínica de asma del Hospital West en China, en la Universidad de Xinjiang, desde marzo del 2014 a junio del 2020. Tuvo aleatorización realmente. Bueno, los pacientes que pertenecían se dividió en el grupo 1 y en la parte 3, y en la parte 3 sí se realizó una aleatorización de 7 a 3 con el uso de métodos estándar, y el estudio fue lo suficientemente grande como para que los resultados fueran creíbles. Bueno, se investigó, como ya dijimos, solo una población china pequeña, lo que limita la generalización de los hallazgos, y esto debe ser validado con estudios más grandes y en más grupos de pacientes. Y bueno, esto es lo que traía del estudio. Muchas gracias.